Y vamos a dar inicio, hermanos, a la enseñanza de la escuela dominical acerca del decreto de Dios. Es mi deseo, hermanos, que realmente estos tiempos de escuela dominical pueda estar siendo pues de provecho para cada uno de nosotros, de edificación. Creo que es útil para nuestra propia vida estar estudiando la confesión, porque ella pues en última nos remonta a la palabra del Señor, nos remite a las Escrituras. Tampoco tenemos afán de irla estudiando con prontitud. Es bueno que lo hagamos con calma, con detenimiento, para poder así sacar un mejor provecho para nuestras vidas. Recordemos que en este momento el tema que estamos estudiando es acerca de lo que la Biblia llama el decreto de Dios. Este es nuestro gran tema durante este último mes o los últimos domingos. Para recordar brevemente, hermanos, recordemos que el decreto de Dios es una doctrina bíblica que está relacionada con lo que la misma Biblia llama la doctrina de la elección de Dios o de la predestinación de Dios para vida eterna. ¿Qué significa esto? Que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió a un pueblo para redimirlo, para salvarlo por medio de Cristo. Y cada párrafo, si hemos podido notar de la confesión, lo que busca es enfatizar acerca del mismo tema, como profundizar en ciertas verdades acerca del decreto de Dios y así con cada uno de los temas. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan, hermanos, el tema que vimos hace 8 días? Es el decreto de Dios, pero particularmente, ¿qué fue lo que estuvimos analizando sobre todo? ¿Qué cosa? ¿Algo más? ¿La qué? La causa. Estuvimos viendo cuál fue la causa o cuál es la causa de la elección. ¿Por qué Dios eligió a un pueblo? ¿Qué fue lo que movió a Dios a elegir a un pueblo para redimirlo? Y veíamos que nada absolutamente en el hombre, sino que toda causa se radica en la propia voluntad de Dios, en su beneplácito, en su gracia, en su amor. Veíamos varias cosas, ¿recuerdan? De la causa. Su gracia, su amor, su mismo propósito, su voluntad. Ahora, el párrafo que vamos a examinar la mañana de hoy, hermanos, también tiene otro enfoque. Entonces, primero vamos a leerlo. Ubiquémonos allí un momentico en el párrafo número 6 del capítulo 3 del decreto de Dios, el párrafo número 6. Lo leeré brevemente. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Eso es lo que vamos a estar examinando, hermanos, en esta escuela dominical. Lo principal que creo, hermanos, que este párrafo nos quiere buscar transmitir como enseñanza es, si la ocasión pasada vimos la causa, creo que acá el punto clave está en los medios. Los medios que Dios usa para lograr el cumplimiento de su decreto, el cumplimiento de su plan.
Y posteriormente nos va a enfatizar nuevamente en el alcance o en la extensión de ese decreto de Dios para salvación. De manera que la enseñanza de la escuela dominical va a estar dividida en dos aspectos. La primera, los medios, y la segunda, el alcance del decreto de Dios. Y ustedes van a notar que en varias partes de la enseñanza nombraré la palabra mediante o medios. Y ahorita vamos a ver varios textos bíblicos que nos dicen literalmente esas palabras, los medios o mediante. Entonces iniciemos con ese primer punto, hermanos y amigos. Y de entrada quisiera como resumir la esencia de la enseñanza. De la misma manera que Dios, que el Señor ha escogido un pueblo para salvación y que lo ha hecho conforme a su voluntad, a su propósito, a su gracia y amor, de la misma manera Dios en su sabiduría y en su soberanía también ha tenido a bien escoger, ¿qué cosa? Los medios para que esta salvación que fue planeada se lleve a cabo y se logre. Dios ha escogido los medios para que su plan eterno, su decreto, se materialice y se haga realidad en la vida de su pueblo. Y debemos tener en cuenta, en primer lugar, que todos los hombres, sin excepción alguna, toda la humanidad ha caído en Adán, ¿cierto? Porque todos somos hijos, descendientes del primer hombre. Y como habla Romanos, cuando Adán cayó, con él cayó toda la humanidad, con él caímos todos, porque él era la cabeza representativa de toda la humanidad. Y esto quiere decir que incluso esos elegidos de Dios necesitan, igual ellos han caído en Adán también, y por tanto necesitan una redención. Necesitan ser librados del dominio de la esclavitud del pecado. Y si necesitan redención, entonces ¿qué también necesitan? Un redentor, alguien que los redima. Un Salvador, el cual es Cristo Jesús el Señor. La humanidad entera necesita de una persona y de una obra. La persona es Cristo Jesús, Jesucristo el Hijo de Dios. Y la obra es su muerte, su sacrificio como sustituto en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. De manera que sin Cristo no puede haber salvación, hermanos. No puede existir redención sin Jesucristo. Ahora, el Señor ha elegido también medios y acciones que Dios hace para cumplir su voluntad. ¿Cuál voluntad? Salvar a su pueblo elegido. Todo se centra en torno a eso. ¿Cómo Dios salva a su pueblo escogido? Veamos algunas de las acciones que Dios hace. Llamamiento. Hermanos y amigos, Dios ha elegido a su pueblo para que en algún momento de su vida, algunos en su niñez, juventud, adultez, vejez, en su tiempo Dios los llame en su providencia. Que sean llamados personalmente y eficazmente. Y esto Dios lo hace mediante, acuérdense esa palabra, mediante ¿quién? Mediante el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ninguna persona se puede llamar a sí misma a la fe. Es el Señor quien llama. Además, otro medio escogido por Dios ordinariamente para que Él llame a su pueblo, por ejemplo, ¿qué es también? La palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios, sin la cual no puede haber fe, sin la cual no puede existir la fe.
Entonces notemos, iglesia, cómo Dios ha elegido también medios para lograr la salvación de aquellos que Él ha elegido. Y algo que me llama la atención en este punto es que todos esos medios, aunque son distintos el uno del otro, están unidos entre sí, en armonía, en una perfecta armonía. Por eso, hermanos, la Biblia nos habla de una salvación tan grande. La salvación que Dios da a su pueblo es grande e inexplicable. Otra acción que Dios hace o que ha elegido para salvar a su pueblo es la justificación. De la misma manera como Dios ha ordenado que su pueblo elegido sea llamado, también ha decretado el acto de la justificación, un acto que solamente le compete al Señor y que básicamente consiste en que Dios declara justo a aquella persona que cree y se arrepiente. Lo declara justo en virtud de la justicia de Jesucristo. ¿Qué más ha decretado Dios? Bueno, Dios también ha ordenado que todos sus escogidos, luego de ser llamados y de ser justificados, también sean unidos a Cristo, a ese cuerpo, y ser recibidos como hijos suyos, lo que la Biblia llama adopción, la adopción. Recuerden, Juan 1:12, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:15 nos habla también de la adopción como una obra de Dios. Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, hermanos, son obras que Dios ha hecho para salvar a su pueblo, el llamamiento, justificar, adoptar, y Dios ha ordenado que también todos y cada uno de su pueblo elegido, después de ser llamados, justificados y adoptados, sean también santificados constantemente y progresivamente a la imagen de Cristo Jesús, para que crezcan a la imagen y a la semejanza de su Salvador. Esta obra de Dios es la santificación y Él la hace por medio de su Espíritu Santo que mora en el creyente. Dios ha ordenado también que cada uno de su pueblo elegido para salvación sean preservados o guardados para siempre por Él. Esto quiere decir que este pueblo elegido nunca, jamás caerá de ese estado de gracia. Jamás, porque son guardados, ahorita iremos a los textos bíblicos, por un poder que los preserva. Y esto mediante la fe. Sin la fe, hermanos, no hay salvación ni redención. La fe es un don de Dios y es un medio también. Entonces, notemos algo. Lo que hemos mencionado hasta ahorita nos sugieren la idea de que en la salvación del hombre existe un cierto ¿qué? Orden. Hay un orden en la salvación. Resumiendo, Dios no solamente ha escogido un pueblo, sino que también Él ha decretado el cómo. Me hago entender el cómo esas personas van a llegar a ser salvas. Nadie, hermanos, puede decir que es elegido sin fe, sin Cristo, sin su Espíritu. Nadie puede decir soy elegido, pero no tengo necesidad de ser justificado o llamado o santificado. Y más adelante, de hecho en la confesión de fe, ella
va a profundizar en cada uno de esos medios. Si ustedes notan los capítulos de la confesión, me refiero, del 10 al 17, empieza a desglosar uno por uno, a profundizar me refiero, de la justificación, de la adopción, de la santificación, de la fe, del arrepentimiento, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos. Empieza a profundizar en cada uno de esos medios y obras que Dios hace para salvar a su pueblo. Vamos a algunos textos bíblicos, hermanos, que nos permitirán afianzar en estas realidades que estamos viendo. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Reflexionemos un poco en torno a este versículo. Quizás en verdad fue el apóstol Pablo quien más habló y enseñó acerca de la verdad bíblica de la elección o la predestinación para vida eterna, pero no fue el único que lo hizo. La Biblia es abundante en esto y también Pedro, el apóstol, lo hizo. Aquí él dirigía su epístola, su carta, a creyentes perseguidos, desterrados, a los expatriados que estaban dispersos por todas las diferentes naciones. ¿Y cómo los llama el apóstol Pedro a esos expatriados? Elegidos los llama. Ya hemos visto la ocasión anterior la causa de la elección no radica en nosotros, en el hombre, sino en Dios mismo y en su voluntad. Acá en este versículo 2, cuando dice elegidos según la presciencia, esa palabra presciencia significa preordenación, que Dios ha preordenado a su pueblo para salvarlo y que lo hizo en amor, o sea, los eligió en amor y por gracia. ¿Para qué fueron elegidos? Bueno, lo hemos visto también, pero este versículo nos sigue hablando de eso. Elegidos para obedecer, dice el texto. ¿Para obedecer a qué cosa? Para obedecer el evangelio, para responder a su mensaje. Hermanos, pensemos en esto. ¿Por qué alguien obedece el evangelio con fe y arrepentimiento? Es decir, ¿por qué alguien responde a las demandas del evangelio, que es la fe y el arrepentimiento? Porque ha sido elegido para ello. También el apóstol acá nos dice otro propósito más: elegidos para ser rociados con la sangre. Desde antes de la fundación del mundo, estas personas han sido elegidas para ser limpiados de sus pecados y sus inmundicias de su corazón por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado en lugar de su pueblo. Vayamos a las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Vayamos primero a la segunda carta. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante, ¿notan la palabra? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo sucedió esta elección? Bueno, desde el principio, nos vuelve a decir este versículo. Propósito otra vez, para salvación. Pero también, si nos fijamos con atención en este versículo, iglesia, nos habla de medios. Nos habla de los medios también. Medios que Dios ha ordenado para cumplir su propósito de salvación. ¿Cuáles medios vemos acá? Mediante la santificación del Espíritu y mediante la fe. ¿Cuáles son los dos medios que hay en este versículo? El Espíritu Santo y la fe.
Es decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero Él es el medio con el cual Dios aplica la salvación al alma de los creyentes. Y la fe es don de Dios, como un canal, como el canal que Dios ha establecido para que la persona se aferre a la salvación, que ya fue lograda por Cristo, cuando murió en la cruz, hermanos. Entonces, no perdamos de vista, estamos hablando de esos medios. Ahora vayamos a la primera de Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, el versículo 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Este texto ya lo habíamos leído, pero acá quiero volver a resaltarlo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, ¿qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, no puede haber salvación ni redención sin Cristo Jesús. El medio principal es el Señor Jesucristo, con el cual Dios salva a sus elegidos. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie, absolutamente nadie, puede ser salvo sin la justicia de Cristo, sin su obediencia perfecta. Necesitamos la justicia del Hijo de Dios a nuestra cuenta, a nuestro favor. Y al mismo tiempo, nadie puede ser salvo sin la muerte y sin la vida de Cristo, sin su muerte en nuestro lugar, sin que nuestros pecados sean puestos a su cuenta, a su cabeza. Dios salva a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14. Ese mismo orden de salvación está en Romanos 8:30, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ese versículo, Romanos 8:30, es el fundamento de que ciertamente existe un orden en la salvación. Y estos medios que Dios usa, hermanos, son acciones también que Él hace, obras poderosas de Dios a través de medios. Él los eligió soberanamente. Es Dios quien llama eficazmente a su pueblo en el tiempo señalado por Él. Es Dios quien declara justo en Cristo. Es Dios quien adopta y nos recibe como sus hijos. Es Dios quien nos santifica mediante su Santo Espíritu. Son obras de Él y no nuestras. Veamos un último texto de este primer punto y avanzamos al segundo. Volvamos otra vez a Primera de Pedro, pero ahora vamos a leer el verso 5. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Dice el texto, que sois guardados por el poder de Dios mediante, notan otra vez, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Fijémonos en este verso, hermanos, y recibamos consuelo. Dios también promete guardar y proteger y preservar la salvación de sus elegidos, de sus escogidos. Esos mismos elegidos del versículo que veíamos en el verso 2 de esta misma carta. Serán guardados como el Señor Cristo en la palma de su mano y no perecerán jamás. Y no podrán ser arrebatados ni de su mano ni de las manos de su Padre, porque esa es la promesa del buen pastor. Pero notemos cómo son guardados. Medios. Por el poder de Dios, desde luego, pero también
mediante, ahí está la palabra, mediante la fe. Mediante la fe. Por eso Pablo al final de su vida decía cosas como, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Este texto también habla de salvación en términos futuros del tiempo postrero. ¿Por qué? Porque acá se está viendo la salvación de manera plena y completa, es decir, incluyendo la glorificación o la resurrección del cuerpo en gloria de los creyentes. Y esto sucederá en el tiempo postrero. Avancemos al segundo punto, que tiene que ver con el alcance de la elección o la extensión de este decreto de Dios. Este es el segundo tema que creo que el párrafo que leímos inicialmente busca resaltar, hermanos. Ya lo hemos mencionado, pero acá la confesión de fe lo vuelve a resaltar. Antes, en los párrafos anteriores, había nombrado, por ejemplo, algunos de los hombres han sido elegidos para salvación, utilizando esa palabra algunos. O a los humanos que están predestinados para vida, dando a entender qué cosa, que esta elección soberana de Dios no es para todos y cada uno de los hombres. Pero aquí en nuestro párrafo, el que leímos esta mañana, lo enfatiza con las siguientes palabras y me parece muy claro. Dice, nadie más sino solamente. Nadie más sino solamente. ¿Qué implicaciones tiene esta frase, hermanos? Nadie más sino solamente. Tratemos de desglosarlo un poquito. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia son y serán redimidos por Cristo. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia, por ellos vino, vivió y murió y resucitó Cristo Jesús. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia serán llamados eficazmente. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia serán declarados justos en Cristo. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia serán adoptados y recibidos como hijos de Dios. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia serán santificados mediante el Espíritu Santo. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia serán guardados y preservados por Dios y perseverarán hasta el final. Nadie más sino solamente los elegidos por gracia son y serán salvos. ¿Qué concluye esto, hermanos? Que no hay la más mínima posibilidad de que un elegido por Dios o por quien Cristo haya muerto, se pierda. Pero también no hay la más mínima posibilidad de que un no elegido y por quien Cristo no vivió y murió llegue a ser salvo. Sino que ciertamente si alguien recibe salvación, ¿es por qué? Si alguien es salvo, es porque Dios lo ha elegido y porque Cristo murió por él. Lo que quiero decir en este punto es que es imposible separar la salvación de la elección. No puede existir alguien que sea salvo que no haya sido elegido por el Señor. Amén. Veamos, hermanos, si la Biblia habla algo tan radical como esto. Porque es algo radical. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan 10:26. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Quién está diciendo estas palabras, hermanos? Cristo mismo. Estas verdades salieron de la boca del Hijo de Dios.
Nadie más creerá sino los elegidos de Dios. No es una afirmación de un predicador, no es una afirmación de los autores de la confesión de fe, hermanos. Cristo mismo lo ha dicho. Allí, en ese texto, el Señor Jesús, ¿a quién les hablaba? A los judíos que no creían en Él. Y les dijo, ustedes ciertamente no creen, les está afirmando, ustedes no tienen fe. Pero no solamente les dijo es una realidad, sino que les dijo también el por qué no creían. Y la respuesta es, porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Quienes son sus ovejas, el Señor los llamará eficazmente, hermanos. Juan 17:9. Nuevamente nuestro Señor hablando. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9. ¿Qué está diciendo acá el Señor mismo? Que Él no vino, ni murió, ni resucitó, ni oró. No intercedió por todo el mundo, sino solamente por quienes, hermanos, por los que el Padre le dio. Noten lo que dice, los que tú me diste. A sus hijos elegidos para que Él los salvara y redimiera. Un último texto, hermanos, Juan 6:64. Y miren que no es coincidencia que todos sean palabras de Cristo. Juan 6:64. Juan capítulo 6, versículo 64. Vuelve a decir el Señor, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Claramente no todos creen, sino solo algunos. Y el Señor Jesús no solamente conocía de antemano al traidor, ¿cierto? A Judas Iscariote, sino que también conocía de antemano quienes no creían en Él, ni en su mensaje, ni en su evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo conoce muy bien a sus ovejas y conoce quiénes son y cuántas son. Él conoce a su rebaño, por los cuales murió y resucitó. Quisiera terminar, hermanos, la escuela dominical con unas últimas reflexiones o aplicaciones de lo que hemos estado considerando en este tiempo. En primer lugar, iglesia, es algo maravilloso. ¿Qué cosa? Que Dios no solamente haya elegido un pueblo para salvación, sino que haya elegido también los medios para ello. Si nos ponemos a pensar, eso es precioso. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que en realidad el Señor es como si hubiera orquestado todo. O sea, todo lo necesario para la salvación, Él la dejó ordenada, decretada. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que el decreto de Dios no fue un decreto a medias, no fue un decreto incompleto, sino que incluyó todos los aspectos, aún los detalles más mínimos, no quedaron ruedas sueltas en el decreto de Dios. Aún los medios mismos quedaron establecidos por Dios. Y estas verdades, hermanos, lejos de traer desaliento, debería causarnos mucho ánimo, consuelo, seguridad, esperanza. Glorifiquemos pues al Señor, hermanos. Él sigue obrando poderosamente. Él sigue guardando a los suyos. Es ese poder que preserva, de preservar a su pueblo, es lo que hace que tú y yo no apostatemos de la fe. ¿Saben por qué un verdadero cristiano no apostata de su fe? Porque hay un poder de Dios que lo está día a día preservando y guardando. Si esto no pasara, hermanos, de nosotros se diría lo que alguna vez dijo el apóstol Juan,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es maravilloso también si el solo hecho de pensar esto, que Cristo Jesús haya orado por su pueblo elegido y rogó por ellos, hermanos, y si somos creyentes que han nacido de nuevo, aunque nuestros nombres no aparezcan registrados en la Biblia, estamos allí en ese capítulo, en Juan 17, cuando él dijo, no ruego solamente por ellos, los apóstoles, sino por todos los que habrían de creer por el testimonio de ellos. Aún hoy, Cristo Jesús sigue orando e intercediendo a nuestro favor. Y no hay nadie más, nada más y nada menos que el Hijo mismo es quien intercede. Hermanos, no podemos tener un mejor y un mayor intercesor que Cristo. De hecho, solo hay uno. Por eso la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y el cristiano tiene al único y al mejor. Y por último, consideremos esto. El hecho de que nadie más, sino solamente los elegidos por gracia, sean salvos, de ninguna manera quiere decir que no exista la necesidad de compartir el Evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Puesto que tú y yo ni nadie sabemos en última instancia quiénes son aquellos que el Señor ha elegido para salvación. Los podemos identificar ¿cuándo? Después de su conversión por sus frutos. Pero antes de, no se puede saber quién. Dios llamará a los suyos. Por lo tanto, esta doctrina bíblica, hermanos, no anula la responsabilidad y la necesidad que existe de compartir esas buenas nuevas de salvación. ¿Podríamos decir de alguien que es imposible que sea un elegido de Dios? De nadie. De nadie podríamos nosotros llegar a afirmar, es imposible que tal persona pueda ser elegida por Dios. No, de nadie. ¿Por qué? Porque el más vil de los pecadores puede ser salvo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Por lo tanto, hermanos, reflexionemos en estas grandes verdades de su palabra y que el Señor nos ayude a digerirlas y a que sean útiles para nuestra alma. Oremos. Señor, te damos honra y gloria en este momento. Gracias por llevarnos a reflexionar en estas preciosas verdades a través de estos diferentes textos bíblicos de tu palabra. Hoy te alabamos y te damos gracias porque en últimas lo que nos estás hablando es que consideremos la salvación, Señor, como la gran obra que es. No hay obra más grande y poderosa que la salvación que tú das al hombre y la salvación que tú continúas ofreciendo a los hombres. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sean abiertos y veamos cuánta sabiduría hay, Señor, cómo lo orquestaste, lo decretaste, lo planeaste todo tan a la perfección, cómo todo encaja, Señor, y cómo tú poderosamente haces todas estas obras. Ruego, Señor, que estas verdades enciendan nuestra vida, nuestra alma y nos lleven a adorarte, a amar, Señor, a los hombres y a desear, Señor, que tú seas glorificado. Sigue, Padre Celestial, llamando a cada una de tus ovejas y sigue preservando a tu rebaño, a tu redil, Señor, conforme a lo que tú has prometido. Gracias, Señor, porque tenemos en Cristo tu Hijo, nuestro sacerdote,
y aquel que intercede continuamente por nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén y amén.